Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. De verdad que me encanta venir a Calvary Este. Bienvenidos todos, si ven por primera vez, sean bienvenidos. Este grupo es un grupo muy especial para Dios y para nosotros. Sabemos que es pura gente que ama a Dios, ¿verdad que sí? Eso, muy bien. ¿Sabes qué? Antes de empezar, me quiero tomar una selfie con ustedes. ¿Sí me dan chance? Para tenerla ahí en mi recuerdo. Así que, por favor, peínese bien usted que puede. Y vamos a tomarnos una para ponerla ahí en las redes sociales y en la televisión. Ahí salen todos. Ahí está. Ahí está. Ok. Bien. Pues me da mucho gusto verlos. Gracias por estar aquí. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida el día de hoy. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Sí? Bien. Antes de empezar, me da mucho gusto ver aquí a nuestra hermana Elvia. Ella ha pasado por un momento de salud en los días pasados, y verla aquí sentada para mí es una bendición, una victoria de parte de Dios. Así que voy a pedirle que oremos por ella antes de empezar. Ahí donde está, con su mano extendida hacia ella, bendígala y ore por salud total en su vida. Señor, te damos gracias porque tú amas a nuestra hermana Elvia. Sabemos que ella está en tus manos y que tú has estado con ella y nunca la has dejado. Y te damos gracias porque hoy nos da la oportunidad de tenerla aquí con nosotros. Y te rogamos en el nombre de Jesús que continúe tu obra sanadora y restauradora total en su vida y en su cuerpo, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que traigas una sanidad total. Creemos en ti y tu palabra dice, Dios, que oremos por los enfermos y sanarán. Y hoy intercedemos como iglesia, rogando y pidiendo y clamando por ella, Dios, para que ella pueda experimentar una salud y sanidad total y pueda dar gracias y gloria a ti y sea un testimonio como lo ha sido hasta el día de hoy. Hoy la bendecimos, ponemos en tus manos su vida. Te pedimos que pongas todos los recursos que se necesitan para todo lo que ella requiere de tratamiento, de procedimientos, Dios, y que ella pueda ver tu mano en su vida aún más clara como lo ha sido hasta el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pedimos por este tiempo también, que tu palabra, Dios, llegue a nuestro corazón. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor, que tú harás en nosotros grandes cosas. Amén. Bien, yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y para empezar, quiero platicarte sobre tu pastor. Hace mucho tiempo, hace muchos años, había una jovencita cristiana muy bonita que se llamaba Verónica y que conoció a un joven guapo llamado Jesús. Le llenó el ojo, estaba enamorándose de él, pero había un gran problema. Este joven Jesús no era cristiano. Y Vero, como una buena cristiana, sabía que por más que este joven era guapo, inteligente, trabajador, amable, respetuoso, estudiado, de buena familia, le faltaba lo más importante, que es ser hijo de Dios. Así que decidió esperar y estar orando por él. Ahí fue cuando yo conocí a Vero por el Facebook, porque ella estaba en Tlaxcala y Jesús estaba aquí en Culiacán y nosotros en Calvary íbamos iniciando la primera iglesia. Y me mandaba mensajes casi todos los días: pastor, se lo encargo que esté ahí, que vaya a la iglesia, que lo evangelice y todo, ¿no? Y yo, sí, ok. Y entonces llegó un día donde Vero habló con Jesús. Me contaron y le dijo así: Jesús, Dios está interesado en ti y yo también. Jesús, Dios te acepta tal y como eres y yo también. Dios te ama y yo también. Dios tiene un plan para tu vida y yo también, le dijo. Y bueno, después de mucho tiempo ha hecho grandes cosas en la vida de ellos. Dios empezó a preparar a este muchacho, lo salvó, lo entrenó. Y después de mucho tiempo de llegar a ser un joven que no conocía al Señor, ahora lo vemos como pastor y uno de los mejores predicadores que yo conozco. Esto me dice lo siguiente, y por favor apúntalo en tus notas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios hace cosas grandes en los que están dispuestos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios hace grandes cosas en los que están dispuestos. No importa quién seas, no importa de qué nivel social vengas. Si tú estás dispuesto, si tienes un corazón dispuesto a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno, y Dios va a usar tu vida en gran manera. ¿Verdad que sí? Lo hemos visto muchas veces en Calvary. Muchos hombres, aquí está presente otro testimonio también, muchos hombres y mujeres que llegan y simplemente abren su corazón a Dios, creen en la palabra y empiezan a caminar en ello.
No importando de dónde vengan, Dios levanta sus vidas, Dios hace grandes cosas. Hemos visto muchos matrimonios restaurados, hemos visto hombres que el mundo no daba un peso por ellos y ahora están sirviendo a Dios de una manera impactante, y también lo vemos en la Biblia. Así que hoy vengo a decirte, Dios hará grandes cosas contigo. Apúntalo en tus notas porque ese es el título del sermón que vas a recibir el día de hoy. Dios hará grandes cosas contigo. ¿Cuántos lo creen? Bien, tomen notas, es muy importante. Les doy un consejo: siempre que vengan a la iglesia, tráiganse su cuaderno y su Biblia y tomen notas, porque Dios les va a hablar para que puedas apuntar, que es muy importante. Y vamos a estar estudiando Hechos 16 del 11 al 40. Vamos a continuar verso a verso la serie que están llevando aquí, que me encanta, súper encanta Hechos, es de mis libros favoritos, porque vemos cómo Dios obra en este mundo a través de la iglesia y en las personas. Ahora, ponme mucha atención a lo que te voy a decir. Ese es un tip o un consejo que te voy a dar. Vemos en la palabra de Dios y en la vida de, por ejemplo, el pastor Jesús y de muchos hombres que Dios usa, que hay un patrón que se repite en todos en los que Dios usa sus vidas. Es decir, hay ciertos requisitos que se repiten en los hombres y mujeres, tanto en la Biblia como hoy en día, que Dios usa en gran manera. Obviamente, no hay nada mejor en la vida que Dios use tu vida, ¿verdad? Que Dios se manifieste en tu vida, que Dios toque tu vida, que Dios haga grandes cosas contigo. No hay nada mejor que eso. ¿Cuántos están de acuerdo? Pues en la Biblia y también en la vida de esos hombres y mujeres vemos que existe un patrón, es decir, ciertos requisitos que todos tienen lo mismo, que Dios utiliza a esas personas, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Esa es la intención de esta enseñanza, que podamos identificar ese patrón, esos requisitos en esos hombres y mujeres, para que tú los puedas entender, los puedas vivir y puedas ver la mano de Dios en tu vida y en tu matrimonio y en tu familia, y puedas ser tu vida usada por Dios en gran manera. ¿De acuerdo? Apunta por favor 4 requisitos para que Dios haga grandes cosas contigo. 4 requisitos para que Dios haga grandes cosas contigo. Y aprovecho para saludar a quien nos está viendo en las redes sociales. Qué bueno que nos está siguiendo. También toma notas, por favor. Y si puedes dejar tus comentarios para saber que estás aquí, sería genial. Bien, por favor abran sus Biblias y vamos a empezar a leer Hechos 16, 11 y 12. Hechos 16, 11 y 12. Ok. Lo leemos. Si tienes Biblia, léelo en tu Biblia, por favor. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Quién está escribiendo aquí primero que nada? ¿Quién escribió el libro de Hechos? A ver, estudiantes de la Biblia. Perfecto, punto para Lázaro. Lucas. Entonces, si te fijas aquí, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos. Subraya por favor Filipos. Esa es la ciudad donde vamos a centrarnos el día de hoy, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es una colonia, es decir, cuando dice que es una colonia, se refiere que era una colonia del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Nomás para darte un contexto. Y entonces llegan a Filipos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes van en este viaje? ¿Se acuerdan en los domingos pasados estuvieron viendo en este segundo viaje misionero? ¿Quién va en esto? Pablo. No, Bernabé fue el primero. En el segundo viaje misionero es Silas. Muy bien. Y aquí se está sumando Lucas. Ok, entonces, si vemos en el mapa, podemos darnos cuenta que llegan entonces a la ciudad de Filipos. Allá arriba está Filipos. Entonces, de Troas, puedes ver la flecha, van, y ese es el tramo que vamos a estudiar hoy para ubicarte en la escena bíblica. De Troas van y llegan hasta arriba donde dice Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y que es la primera ciudad de Europa. Entonces por primera vez llegan a Europa y llegan a la ciudad de Filipos. La pregunta es: ¿por qué fueron a Macedonia? ¿Por qué fueron a ese lugar? La que sigue. Exacto. Los que estuvieron el domingo pasado pueden responder a esa pregunta. ¿Por qué fueron a Macedonia y no se fueron a otro lugar? Porque tuvo una visión de que alguien les decía que fuera para allá. Entonces, ¿por qué fueron a Macedonia? En resumen, lo leemos en el versículo 10. Ahí en tu Biblia, en el versículo 10, un versículo antes, dice:
cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Viste eso? Lucas está escribiendo aquí y dice, cuando vio la visión, Pablo vio una visión. Era un hombre de Macedonia que le decía, ven y ayúdanos, ¿verdad? Entonces dice él, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que ¿qué? Ahí en tu Biblia, por favor, subraya la frase, Dios nos llamaba. Dios nos llamaba. Aquí inicia la aventura, iglesia. Aquí es algo muy importante. Fueron a Macedonia porque ese era el llamado de Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios les estaba diciendo, los estaba llamando a que fueran a Macedonia, que ahí está Filipos, es como decir Sinaloa y Culiacán está dentro de Sinaloa. Macedonia era la provincia y la ciudad era Filipos, porque Dios los estaba llamando. Aquí inicia la gran aventura. Si tú sabes de la Biblia, sabes que en Filipos Dios hizo grandes cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios, en esta parte vamos a ver cómo inicia la iglesia en Filipos y llegó a ser una iglesia muy próspera, de mucha bendición, que apoyó mucho al apóstol Pablo. Todas esas grandes cosas iniciaron con una frase que acabo de subrayar. ¿Cuál era? Dios los llamaba. Por lo tanto, el primer requisito para que Dios haga grandes cosas contigo es: sigue el llamado de Dios. Sigue el llamado de Dios. Ahí empieza la obra de Dios en tu vida. Ahí empieza la revolución de Dios en tu vida. Ahí empiezan las grandes cosas de Dios en tu vida. Si tú realmente quieres experimentar a Dios de una manera real, tanto en lo personal como en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, en todo tu alrededor, todo inicia escuchando y siguiendo el llamado de Dios en tu vida. Así inició con ellos y así hizo grandes cosas en Filipos. Filipos se convirtió en la ciudad que tenía la iglesia con cristianos, que impulsaba mucho al apóstol Pablo. Muchas veces apoyaron a Pablo financieramente para que continuara con sus viajes misioneros, y Pablo estuvo muy agradecido con ellos y escribió la carta a Filipenses. ¿De acuerdo? Entonces en tu casa puedes leer la carta a Filipenses, te das cuenta grandes cosas que Dios hizo con los filipenses. Y todo inició porque Pablo vio la visión del varón que le decía, ven y ayúdanos, y Lucas dice, sabíamos que era Dios quien nos estaba llamando, y por seguir y dar pasos hacia lo que Dios nos estaba llamando, experimentamos una revolución. Explotó una bomba divina en nuestras vidas y empezamos a ver por todos lados la manifestación de Dios, y ahorita se van a dar cuenta cómo Dios hizo grandes cosas y salvó a muchas personas en Filipos. Esto aplícalo en tu vida. Dios siempre te está llamando. Dios siempre pone en tu corazón palabras de la Biblia a través de su Espíritu, donde te está pidiendo que tomes decisiones, que tomes pasos para lo que Él quiere hacer en tu vida. Y créeme, no importa quién seas, no se trata de los preparados o de los que tienen mucho dinero o los que tienen mucha experiencia, se trata de los dispuestos. Ahí puedes ver a Pastor Jesús Ayón, que llegó sin conocer nada del Señor y ahora está predicando su palabra 5 años después. Entonces, realmente la oportunidad es para todos nosotros y los que nos ven en las redes sociales, de que tú realmente pongas una disposición de no echar en saco roto lo que vas escuchando de Dios, creerlo con todo tu corazón y tomar pasos al respecto, y vas a empezar a ver que Dios se manifiesta de una manera especial en tu vida y en tu matrimonio y en todo tu alrededor, y vas a decir, wow, Dios está sobre mí, su mano está sobre mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así empieza la aventura divina en tu vida, dando un paso hacia lo que Dios te está indicando. Toda obra de Dios empieza así, obedeciendo ese impulso del Espíritu que pone en tu corazón. ¿Qué es eso del impulso del Espíritu? Es muy sencillo. Cuando tú vienes a la iglesia o en tu casa, que abres tu Biblia y la lees y le pones tu corazón, Dios te habla. Hay ciertas cosas que empiezas a ver que dices, creo que tengo que hacer esto. Creo que Dios me está diciendo que haga esto, que tome el siguiente paso. Todos estamos en niveles diferentes, ¿verdad? Unos van muy adelantados, otros vamos menos adelantados, pero todos, Dios, para todos, tiene un plan para seguir, un paso que dar. Desde el creyente nuevo, que dé un paso para bautizarse, como el que ya tiene tiempo, que dé un paso para servir a Dios y prepararse para el ministerio. Todo, Dios siempre te está impulsando a dar un paso adelante. Ojo, si ignoras eso, tu vida se va a estancar. Y tu vida se va a convertir en un dar vueltas, aburrida, monótona y frustrada.
Pero si realmente pones un corazón humilde y dices, voy a tomar decisiones en lo que sé que Dios me está llamando, que Dios me está pidiendo, y no voy a ignorar eso ni a postergar esas decisiones, voy a dejar lo que tengo que dejar y voy a hacer lo que tengo que hacer, pasos pequeños empiezan a disparar grandes bendiciones en tu vida. Eso fue lo que sucedió con ellos. Ahora, nuestro ejemplo sublime es el Señor Jesús. Nadie ha hecho cosas más grandes en esta tierra que nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Como alguien bien dijo, Jesús nunca escribió un libro, pero inspiró al mayor número de escritores. Nunca cantó una melodía, pero ha inspirado a los más grandes cantantes y músicos. Nunca estudió medicina, pero ha sanado millones de personas a través de las épocas. Nunca fundó una universidad, pero ha brindado más enseñanzas que cualquier otro hombre. Pero sobre todo, Jesús impactó la eternidad de millones de personas, salvándolas por medio de su sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Pues todo eso, todas esas grandes cosas, inició Jesús siguiendo el llamado de su Padre, como él dijo en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántos dicen amén? Es el ejemplo sublime. Te voy a pedir que no seas como mi perro Jonás. Yo tenía un perro que se llamaba Jonás cuando estaba en Tijuana. Ahí está, mira. Era un perro muy bonito, muy juguetón, pero tenía un comportamiento. ¿Por qué crees que le pusimos Jonás? Por desobediente. Exacto. Lo llamabas y se iba al lado contrario y no te hacía caso. Era muy juguetón y todo, pero hacía lo que quería. Hasta que no le tiraba una pelota o un pedazo de rama, entonces la agarraba y venía a mí. Entonces, en ese tiempo Dios habló nuestros días a través del libro de Jonás, entonces le pusimos Jonás, ¿verdad? Pero Jonás, el de la Biblia, ahora sí hablando del de la Biblia, tú sabes que cuando se arrepintió, que tuvo una pequeña ayudadita de parte de Dios que se arrepintiera, con una tormenta y un pez muy grande, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, cuando se arrepintió y volvió al llamado de Dios, Dios hizo grandes cosas a través de la vida de Jonás. Una ciudad entera de impíos se arrepintieron de un avivamiento porque Jonás predicó, ¿verdad que sí? Es exactamente lo mismo. Por eso es importante que tú entiendas que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y todo empieza con el llamado que Dios tiene para ti. Debido a que servimos a un Dios vivo, que no está mudo, que no es una estatua y que tenemos una relación real con Él, podemos concluir entonces que Dios siempre está llamándote a dar el siguiente paso. Apúntalo en tus notas, por favor. Dios siempre está llamándote a dar el siguiente paso. Volviendo al ejemplo de tu pastor, Jesús Ayón, que ahorita como no me está viendo porque está predicando allá en Norte, por eso me estoy aprovechando. Pero como vas a verlo por aquí, perdón, Vero, perdón Jesús, pero yo sé que pudiera decirlo con confianza. Cuando yo escuché el llamado de Dios para Jesús y su esposa, Jesús Ayón y su esposa, de que los quería para ser los líderes de esta iglesia, y él como pastor y ella como esposa de pastor, yo hablé con ellos. Me acuerdo muy bien esa plática, ¿te acuerdas Jesús? Allá en el Starbucks. Y cuando les dije, se pusieron de todos colores, amarillos, azules, de todos. Y dijeron, pero ¿cómo? Y esa sonrisa nerviosa. Y ¿sabes qué? Aquí entre nos, eso sí no le digan, fueron bien batallosos. Porque no querían aventarse al ruedo, pero ellos sabían en su corazón que Dios los estaba llamando. Y cuando ellos decidieron tomar el paso, empezamos a ver una revolución en su vida. Todos los que los conocemos sabemos que no tienen nada que ver el Jesús Ayón y que era 5 años antes al que es ahora, ¿verdad que sí? Y cada vez Dios lo va a levantar más. Entonces, ¿quieres que Dios haga grandes cosas contigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese siguiente paso que necesitas dar? Eso tienes que preguntarte hoy. A eso viniste a la iglesia hoy, a que Dios te hablara y te confrontara. Bien, aquí te va directamente. Dios te ha estado pidiendo algo. A cada quien diferentes cosas. Pero estoy seguro, no le aumentes, pero conozco a nuestro Dios y sé que con Dios nunca es estar estático ni estancado. Él es un Dios vivo que constantemente está obrando en nosotros, como dice Filipenses 1, que la obra de Él se va a perfeccionar en nosotros hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, hay algo que Dios te está pidiendo, hay algo que Dios te está llamando, hay decisiones que Dios te ha estado diciendo que tomes para que puedas avanzar y experimentes grandes cosas de Dios para ti. Eso es lo que ahora debes estar concentrado, porque ahí está la clave y depende de ti. Depende de ti el que pierdas todas estas grandes bendiciones o que tu vida se vuelva súper emocionante
con una aventura divina día a día. Vamos a seguir leyendo, por favor. Hechos 16, 13 al 15. Vamos a ver qué sucede en Filipos. Dice el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué interesante. A ver, mujeres, pónganme mucha atención. Una de las iglesias más influyentes, impactantes, donde Dios hizo grandes cosas, inició por medio de una mujer que se llamó Lidia. ¿Y era vendedora de qué? De púrpura. ¿Qué es eso de púrpura? Era una tela muy valiosa y costosa que usaban los ricos de ese tiempo. ¿Qué tela sería el día de hoy? Ustedes díganme que tienen ese nivel, esas ropas, una seda, una... A ver, ustedes que han ido a Turquía y que han ido a Europa y todos esos, díganme. Lino, ok. Pues era muy cara y ella se dedicaba a vender eso. Por lo tanto, era una mujer negociante y una mujer de dinero. Una mujer que no era fácil de engañar, o sea, no estaba siendo manipulada. Dice aquí claramente en el versículo 14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Para empezar, aquí en Filipos no había sinagoga, porque Pablo siempre llegaba a las sinagogas de los judíos. Aquí no. Aquí fue al río donde se juntaban a orar las mujeres, porque no había muchos hombres judíos en ese lugar. Pero Pablo decía: estoy buscando la puerta que Dios me va a abrir para lo que Él quiere hacer, porque estoy aquí siguiendo el llamado que Él me dio. Por lo tanto, sé que Él va a abrir una puerta para hacer esas grandes cosas. Y esa puerta nunca se imaginó que iba a ser el corazón de una mujer llamada Lidia. Y ahí empezó toda la revolución. Entonces, en el versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice claramente: Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Esta fue la primer convertida de la historia en Europa, que es donde estamos hablando, que apenas va llegando ahí. Y los obligó, dice, es decir, los convenció, los forzó, los persuadió a que se quedaran en su casa. De esa manera estaba haciendo Dios cosas en la vida de Lidia. ¿Has conocido a alguien así? Que alguien que dices tú, Dios tocó su vida y está súper sediento, súper entregado a Dios, y este hombre, esta mujer, tiene algo de parte de Dios, ¿verdad? Así estaba Lidia, estaba bien entrada con Dios. Entonces, lo que estamos viendo es esto: una vez que seguiste el llamado de Dios, empezarás a ver puertas abiertas, oportunidades para lo que Él desea hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es clave. Una vez que tú dijiste: ok, Dios, voy a tomar decisiones. No sé cómo voy a hacer exactamente lo que tú quieres, pero sé que es por aquí. Y empiezas a caminar por ahí y algo empieza a moverse. Dios empieza a abrir puertas, que en este caso fue el corazón de esta mujer. Si deseas que Dios haga grandes cosas contigo, aprovecha esas oportunidades que Dios te da. Por eso el segundo requisito para que Dios haga grandes cosas contigo, apúntalo en tus notas, es: aprovecha las oportunidades. Aprovecha las oportunidades. ¿Qué es eso? Las oportunidades que Dios te da para que crezcas en Él, para que le conozcas más y para que puedas avanzar. Desde orar todos los días y leer su palabra, hasta aprovechar la iglesia donde estás para que no faltes y puedas empezar a servir, y las decisiones que tienes que tomar. ¿Estamos de acuerdo? Y vas a empezar a ver puertas abiertas. Dice Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, Jesús es el Señor de todo lo que te sucede. Él es quien abre y cierra las puertas de tu vida para llevarte a lo que Él desea para ti. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces, díganme ustedes con su mano levantada si alguien se ha sentido frustrado alguna vez porque algo no avanza. Bien. Y muchas veces culpamos a las situaciones, a las personas o a nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? A fin de cuentas, quien abre puertas y cierra puertas es el Señor Jesús. Entonces, cuando tú ya decidiste seguir su llamado y estar dispuesto a hacer lo que Él diga, y te enfrentas con una puerta que no se abre, en vez de frustrarte y empujarla, voltea a los lados, porque el Señor te va a abrir las puertas que Él desee para que camines por ese lado.
¿Okay? Por ejemplo, estás en esta iglesia. Dios abrió la puerta de esta iglesia para ti. ¿Para qué? Para que seas entrenado y para que puedas experimentar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Volviendo al caso de tu pastor. Quiero decirles que les voy a contar algo que ni Vero sabe. Vero, te vas a enterar por aquí, perdón. Pero antes de que se casaran, obviamente Vero vivía allá en Apizaco, en Tlaxcala. Y Jesús se vino aquí. Entonces ya tenían tiempo de novios y Jesús ya estaba con la inquietud de que se quería casar. Entonces me pedía consejo. Entonces esas son las confesiones de pastor que les estoy diciendo, ¿no? Entonces íbamos a comer, platicábamos y varias pláticas tuvimos donde él veía la posibilidad. Y me acuerdo que me decía como algo así, decía, pastor, no puedo vivir sin ella. Es tan hermosa, tanto que siento que mi corazón está allá con ella y mi mente solo piensa en ir a Apizaco a verla. Cuando llego a verla, siento que todo pasa en cámara lenta, todo está así como en tranquilo. Y digo, Jesús, es un pueblo, todo va más tranquilo, no es como Culiacán. Bueno, pues, pero es que estoy enamorado. Bien, entonces yo después de orar y de ayunar y de rogar, interceder por ellos, le dije, Jesús, un día le dije, Jesús, tengo una palabra para ti. Dime, pastor, le digo, no la dejes ir, tráete la plebe para acá, es la buena, le dije. Y era obvio, ¿por qué? Pues porque Jesús, Dios lo estaba llamando a ser pastor. Vero es hija de pastor, una jovencita que ama a Dios, que ama servir, que su corazón está ahí, le digo, es obvio. Entonces Jesús contestó como todo buen culichi, de aquí soy plebes, de aquí soy. Y sí, se la trajo, ¿verdad? Entonces ahora vemos la consecuencia de haber aprovechado esa oportunidad y vemos cómo Dios está haciendo grandes cosas en su vida. Ahora te pregunto a ti, ¿puedes identificar las oportunidades que Jesús ha puesto delante de ti? Me pasó igual a mí con mi esposa. Yo sabía que Dios me había llamado a ser pastor y ella también hija de pastor y también servía a Dios. Obviamente dije, de aquí soy, ¿verdad? Cuando la vi, una luz del cielo sobre ella y dijo, esta es mi hijo amado, sobre ella tendrás complacencia. Entonces dije, ella es. Pero no nada más en eso, sino en todas las áreas. Oportunidades, es decir, si ves que hay una oportunidad para servir en la iglesia, levántate y tómala. No importa si sea lo que quieras a fin de cuentas o no, Dios te va a ir guiando. Si hay que tomar una decisión de quitar algo en tu vida, quítalo y Dios te va a dar lo que realmente quiere darte para ti, ¿verdad? Si tu matrimonio no está muy bien, empieza a cambiar tú mismo. Que el cambio empiece en ti y esas actitudes incorrectas y oras a Dios y vas a empezar a ver la obra de Dios en tu vida y oportunidades para avanzar en tu matrimonio. Así funciona. Entonces, una vez que ves esas oportunidades, no las dejes ir. Como yo le dije a Jesús a John, esa plebe es la buena, no la dejes ir. Y no la dejó ir. Vamos a seguir leyendo por favor del 16 al 24. Dice el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estamos viendo aquí un capítulo que no nos gusta, ¿verdad? Estábamos acá en las nubes, wow, qué padre, Dios habló a través de una visión, una mujer llamada Lidia habló su corazón, super padre, y de repente están en la cárcel, son azotados y los encierran. Dices tú, espérame, ¿qué pasó con la película? Ya no me gustó, ¿verdad? Bien, obviamente estamos viendo la resistencia enemiga, la oposición que ellos enfrentaron. Primero que nada,
una muchacha que tenía espíritu de adivinación, una adivina, que obviamente es diabólico. De hecho, la traducción literal es que tenía un espíritu de pitón, o sea, un espíritu de esa culebra llamado pitón. Así le decían ellos a las adivinadoras, porque venían del diablo, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero fíjate, el mismo espíritu demoníaco reconocía que Pablo y Silas y Lucas anunciaban el camino de salvación. Entonces, ves la escena, pasaban todos los días, iban a la oración, allá donde estaba Lidia y las mujeres, y esta muchacha adivina entraba en trance, no sé, porque estaba poseída por un demonio, y decía, estos anuncian el camino de salvación, estos anuncian el camino de salvación, todos los días hasta que Pablo le hartó. Como dicen aquí, que hasta le copeteó, gracias, es como no tengo por eso. Entonces, Pablo dijo, ya estuvo bueno. Entonces voltea y le ordena al espíritu demoníaco que está dentro de ella que salga. Y sale, obviamente, ¿verdad? Ya sabemos que la posesión demoníaca se da en los que no son hijos de Dios, que no tienen al espíritu de Dios en ellos, como esta mujer. Entonces, cuando sale el espíritu de adivinación, se les acaba el negocio, porque era una esclava que les daba muchas ganancias a sus amos. Entonces, sus amos, sus jefes, como se enojaron, fueron con las autoridades y dijeron, ellos están haciendo una revuelta. Entonces los agarraron y los metieron en la cárcel y los azotaron. Entonces, dice que los pusieron en el cepo, ¿verdad? Así dice en el versículo 24. Los aseguró los pies en el cepo. ¿Sabes lo que es el cepo? Cepa, vas a decir. El cepo es, ahí está una foto, donde ponen los pies para que no puedas, te inmoviliza, ¿ok? Esto es clave, el cepo, en tu vida, porque muchas veces, obviamente no físicamente, pero nosotros entramos también en un cepo muchas veces cuando te inmovilizan, cuando no es Dios quien te está deteniendo, sino que el enemigo quiere que no avances hacia lo que Dios te está poniendo, ¿verdad? Entonces te quiere inmovilizar. Aquí realmente estamos viendo la oposición del enemigo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso, apunta en tus notas esta frase. Todo lo que Dios hace en ti tendrá una oposición de parte de nuestro enemigo. De una vez que lo sepas claramente, todo lo que Dios hace en ti tendrá una oposición de parte de nuestro enemigo. Pues claro, estamos en un mundo caído, en un mundo donde el diablo y sus demonios están sueltos, donde ellos manipulan a las personas, donde el mundo piensa totalmente diferente a como Dios piensa. ¿Tú crees que vas a vivir en este mundo agradando a Dios sin tener una posición? Claro que no. Entonces, como hijos de Dios, es importantísimo que en estas reuniones, cuando vienes aquí a este cuartel a ser entrenado, te digamos, no esperes una vida fácil. No esperes que todo se va a dar suavecito sin problemas. Claro que no. Siempre va a haber una oposición a lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu matrimonio y en tu iglesia y en tu ministerio y en tu trabajo, obvio. Es tan sencillo, tan fácil de explicar como si eres un hombre, por ejemplo, y en tu trabajo quieres honrar a Dios y quieres vivir como Dios quiere que vivas y no vas a decir groserías, ni vas a ver inmoralidades, ni vas a participar de esos chistes. Rápidamente el grupo de hombres te va a rechazar, te va a criticar y se va a oponer a que tú seas así, ¿verdad? Igual las mujeres, igual los matrimonios. Si la mujer dice, ok, voy a empezar conmigo y voy a respetar a mi esposo, va a tener amigas que le van a decir, ¿cómo que vas a respetar a ese? Si mira cómo te habla, no. Mira, búscate otro y séle infiel tú también. Y empieza la oposición por todos lados, o al hombre también. Entonces, iglesia, se los digo de una vez porque ya los he experimentado. No esperes que no va a haber oposición. Y cuando venga, no te asustes, no te sorprendas. Al contrario, quiere decir que estás caminando en la dirección correcta. Tercer requisito para que Dios haga grandes cosas contigo, apúntalo en tus notas, enfrenta la oposición. Enfrenta la oposición. Necesitas saberlo de una vez y no olvidar lo que va a venir eso. Por eso, iglesia, no te desanimes. Cuando enfrentes eso, no te desanimes. ¿Alguna vez has experimentado una oposición o una crítica o una persecución porque tú quieres honrar a Dios y hacer las cosas como Dios dice? ¿Verdad que sí? Bien, no te desanimes, al contrario, debes de animarte porque quiere decir que vas caminando correctamente. Si el mundo te aplaude, entonces sí, preocúpate. Por eso, un hijo de Dios no puede ser débil y dependiente de las circunstancias o acobardarse por la adversidad. No, señores. Un hijo de Dios no es alguien débil y cobarde.
Es alguien que enfrenta la oposición donde estamos en este mundo caído, confiando en Dios y no cede porque sabe que Dios está con él. ¿Verdad? Jesús es nuestro ejemplo sublime. Mira lo que dice Hebreos 12:3. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos ustedes. Piensen en Jesús. Él soportó oposición, claro, lo llevaron hasta la cruz, pero al tercer día resucitó. ¿Verdad? La hostilidad que él experimentó no lo hizo quebrarse, no lo hizo desistir, siguió adelante y entonces al tercer día resucitó. Así que apunten tus notas esto, por favor. Si no enfrentas oposición, estás del lado equivocado. Si no enfrentas oposición, estás del lado equivocado y eso es gravísimo. Si tu vida es color de rosa en este mundo, si eres el rey de este mundo, si el mundo te está aplaudiendo, si con todos te llevas súper bien, algo no está bien porque no estás viviendo como un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando venga la oposición, al contrario, puedes estar orgulloso de ser un hijo de Dios. Como este hombre que se llamó Martín, su apellido estaba muy raro porque es alemán, pero era un pastor en los tiempos de Hitler. Hitler, un hombre perverso, lo mandó encerrar. Pero después de un tiempo, como este hombre era un héroe de la Primera Guerra Mundial, Hitler pensó y dijo, si logro convencer a este hombre que se una a mí, voy a ganar muchos adeptos. Entonces Hitler le mandó a un amigo de él, que era nazi, para que lo convenciera de que apoyara a los nazis. Esto es real. Entonces cuando llega el amigo de este pastor a la celda y le dice, oye Martín, ¿por qué estás aquí? Y Martín le contestó, amigo mío, ¿por qué tú no estás aquí? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que tú no estés aquí? Tú deberías estar aquí en esta celda, porque quiere decir que si no estás aquí, estás apoyando a Hitler y a los nazis. Tú deberías también de haber enfrentado una oposición. Así que yo te digo en esta mañana, si no estás enfrentando oposición, yo te digo lo mismo, amigo, ¿por qué no estás ahí? ¿Por qué no estás enfrentando una oposición? Deberías de estarlo, ¿verdad? Así que no te desanimes, sino al contrario, enfréntala con fe. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 25 al 40. Vamos a ver qué sucede en lo último de la historia. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Y habiendo visto ¿a quién? A los hermanos, los consolaron y se fueron. ¡Wow! ¿Cómo termina la historia? La historia termina los magistrados, los jueces, las autoridades, viniendo a rogarles a ellos. Y además, ya hay una iglesia en la casa de Lidia, ¿verdad? Ahí claramente dice que los hermanos en la casa de Lidia. Lidia abrió su casa para que fuera, bueno, su corazón primero y luego su casa. Y ahí en la casa de Lidia, mujeres, allí inició la iglesia en Filipos.
Entonces la historia termina súper interesante. Entonces, así es como sucede este patrón que estamos viendo. Una vez que obedeciste el llamado de Dios, aprovechaste las oportunidades, resististe la oposición, entonces ves el respaldo divino, la manifestación del poder de Dios, su intervención en el asunto. Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Y qué estaban haciendo? Se estaban quejando. Señor, tú nos mandaste aquí con ese varón que vi en el sueño y aquí estamos en la cárcel, en el cepo, nos azotaron, ¿cómo puede ser posible? ¿Estaban así? ¿Qué estaban haciendo? Cantando, alabando a Dios. Esa es una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Cambia tu lenguaje, en vez de la quejabanza, mejor que sea alabanza, ¿verdad? Que realmente estés alabando a Dios independientemente de la situación. Y entonces vino un terremoto. Y las celdas se abrieron, las cadenas se soltaron y el carcelero se iba a matar, a suicidar. ¿Saben por qué? Porque pensó que después se habían ido, pero ¿por qué? Era tan depresivo que dijo, me voy a matar. Exacto. De acuerdo a las leyes de ese tiempo, los presos eran la responsabilidad del carcelero. Y si se escapaban, él pagaba con su vida. Era una ley. Entonces él sabía eso. Entonces cuando vio que las celdas se abrieron y las cadenas se le cayeron, dijo, ya estoy muerto. Y él se iba a matar con una espada cuando Pablo lo interrumpe. Le dice, no te mates. Pablo sabía eso. No te preocupes, aquí estamos, no nos vamos a ir. Entonces eso impactó de tal manera al carcelero que dice que temblando vino y se postró. Y fue el famoso versículo que hemos leído muchas veces: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces, ese es otro convertido de una manera impactante. Después de Lidia y otros más, vemos un carcelero con toda su familia que les lava las heridas y se bautizan todos, ¿verdad? Ahora, paréntesis bien importante. Este versículo se ha malinterpretado muchas veces. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Y muchos dicen, yo reclamo la promesa de que yo creí en Jesucristo y por eso mi esposo y mis hijos van a creer. ¿Has escuchado eso alguna vez? Bien, para empezar, no es una promesa de Dios. ¿De acuerdo? Aquí no dice que es una promesa para ti y para mí. Pablo, lleno del Espíritu Santo, él estaba profetizando que la familia se iba a convertir, pero la salvación es personal. Hay muchos cristianos verdaderos, hijos de Dios, que tienen familia que mueren sin ser convertidos y se pierden. No es que Dios falló su promesa, no. Significa que existe una gran influencia que tú puedes hacer a tu familia, pero la salvación es personal. ¿De acuerdo? Eso fue un paréntesis. Entonces, aquí vemos claramente que Dios manda un terremoto. Me encanta eso, es una intervención divina, sobrenatural, y así sucede en tu vida. Por eso te decía, si tú realmente sigues el llamado de Dios, aprovechas las oportunidades y te levantas para Dios y viene la oposición y la enfrentas, solamente es cuestión de tiempo para que veas cómo Dios va a intervenir en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia, en tu situación personal, en tu trabajo, en tu problema, para que puedas avanzar y ver grandes cosas. Cuarto y último requisito para que Dios haga grandes cosas contigo: espera la intervención divina. Espera la intervención divina. Me encanta cómo Dios intervino. Fue un terremoto. Obviamente fue sobrenatural. No nada más por el momento en que fue y la hora en que fue. Porque las celdas se abrieron y las cadenas se cayeron de sus brazos, ¿de acuerdo? No era un terremoto nada más, sino realmente era la mano de Dios entrando en escena, ¿de acuerdo? Interviniendo en el problema. Ok, iglesia, y tú que me escuchas, si tú has llegado hasta aquí, entonces lo que tienes que hacer es esperar el terremoto divino en tu problema. El terremoto divino que va a venir a sacudir la situación que estás viviendo para que veas el poder de Dios, la manifestación de Dios, y grandes cosas hará en tu vida porque has sido fiel y has caminado a lo que Él te ha llamado. Si resumimos esto desde el principio, debido a que Pablo, Silas y Lucas siguieron el llamado de Dios, vieron el respaldo de Dios, el poder de Dios sobre ellos, la mano de Dios sobre ellos, a tal grado que se cumplió la voluntad de Dios, que era establecer una iglesia en ese lugar, y terminaron ellos en la casa de Lidia celebrando, comiendo, adorando a Dios,
por ver todo lo que había hecho. En ese tiempo se plantó una iglesia, una gran iglesia, y hasta los mismos magistrados estaban rogándoles a ellos porque estaban viendo el poder de Dios en sus vidas. Eso mismo sucede hoy en día. Es el mismo Dios que estamos adorando hoy. ¿Quieres que Dios haga grandes cosas en tu vida? Dios hará solamente esperar el terremoto divino que va a venir a sacudir todas las cosas, pero Dios está probando tu fe para que tú puedas continuar y avanzar, y entonces verás. Eso va a suceder en esta iglesia y va a suceder en tu vida y en tu familia. Por lo tanto, 4 requisitos para que Dios haga grandes cosas contigo. Sigue el llamado de Dios, aprovecha las oportunidades, enfrenta la oposición y espera la intervención divina. Amén, iglesia. Vamos a orar. ¿Ibas a decir algo? Vamos a orar. Yo quisiera que oráramos de una manera distinta hoy, que pudieras abrir tu corazón a Dios. Si tú realmente anhelas que Dios haga grandes cosas contigo, o si estás pasando una situación difícil y estás esperando el terremoto divino, esta oración es para ti, que tú ores junto conmigo. ¿Ok? Si tú eres esa persona, ponte de pie para orar a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Hoy confiamos en ti, sabemos que tú eres un Dios real y poderoso y haces grandes cosas en las vidas de los que están dispuestos. Por eso hoy quiero bendecir a cada uno de estas personas que vinieron con un corazón dispuesto a ti, Señor, y a quien nos está viendo en las redes sociales. Señor, hoy rogamos por tu intervención divina. Señor, hoy quiero elevar y poner en tus manos cada situación, problema que está inquietando a cada uno de mis hermanos y de quienes nos siguen en las redes sociales. Hoy lo elevo, Dios, lo pongo en tus manos y te ruego una intervención divina, que vengas a sacudir todas las cosas y que ellos puedan ver tu respaldo, tu manifestación en sus vidas y cómo ellos pueden avanzar y experimentar grandes cosas, Dios. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a seguir tu llamado, a tomar decisiones, a ser valientes cuando enfrentemos la oposición y a esperar con fe tu intervención divina. Señor, sabemos que tú gobiernas, que tú reinas por encima de todo, que nadie está por encima de ti, ni ninguna situación se te va de las manos. Por eso hoy clamamos a ti y confiamos en ti y nos aferramos a ti, Señor, sabiendo que tú harás, que tú vas a intervenir, Señor, y que vamos a ver claramente tu mano en nuestras vidas, Dios, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Señor, en nuestros trabajos, en ese problema que nos ha estado inquietando. Hoy decido hacer las cosas como tú me dices, pelear la buena batalla y confiar y esperar que tú harás. Bendigo cada persona que está aquí, Señor. Bendícela, Dios. Señor, que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando en el corazón, trayendo paz, trayendo fe, trayendo valor, trayendo libertad y gozo de saber que independientemente de lo que esté pasando, aunque estemos en el cepo, hoy te alabamos, hoy te adoramos, hoy sabemos que tú eres grande y bueno y hoy declaramos tus maravillas independientemente de la situación en la que esté. Y espero en ti, Señor, espero en ti, Señor. Sigue orando a Dios ahí donde estás. Abre tu corazón a Dios y ponle tu situación. Quizás estás en el cepo, ponle tu situación a Él y confía en Él. Y empieza a hacer lo mismo que Pablo y Silas, empieza a adorarle, empieza a alabarle. Y dile: Dios, independientemente de lo que suceda, pase lo que pase, tú eres Dios, tú eres Señor, tú gobiernas y yo creo en ti y confío en ti. Empieza a adorarlo ahí donde estás y a alabarlo. Mientras tú haces eso y que nadie te interrumpa, yo me dirijo a quien nos visita por primera vez hoy. Si viniste por primera vez aquí hoy o segunda vez, o si nos ves en las redes sociales, si eres alguien que aún no ha rendido su vida a Jesucristo de manera pública, donde has declarado que le perteneces a Jesús, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, perdonado y tendrás la manifestación de Dios en tu vida y hará grandes cosas contigo. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que has fallado a Dios como todos nosotros y pedirle perdón, y Él te perdonará porque fue a la cruz a morir por ti. Pero esto tienes que hacerlo de corazón. Yo te voy a ayudar a que lo hagas ahora con una oración sincera, donde tú vas a repetir junto conmigo: yo te voy a llevar a Jesús. Si tú eres esa persona, nada más quiero que me indiques quién eres con tu mano levantada
De esa manera me dices, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo y quiero que Él haga grandes cosas en mí. Si nunca lo has hecho, esta es tu oportunidad. Yo te voy a ayudar para que hagas conmigo la oración. Alza tu mano nada más para saber quién eres y saber con quién voy a orar. Alguien de aquí quiere entregar su vida a Jesús, quiere rendirle su corazón por primera vez y si quiere repetir sus pecados, nada más hace su mano y la baja porque voy a dirigirte en una oración. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí? Bien. También en las redes sociales, por favor, junto conmigo hagan esta oración. Dile, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que tú eres bueno, eres grande y eres poderoso y te pido perdón. Y recibo tu perdón porque fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy yo te entrego mi vida, tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi corazón. Y abro mi corazón como lo abrió Lidia y lo abrió el carcelero. Creo en ti, Señor. Llévame a conocerte y a que hagas grandes cosas conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden sentarse, por favor. Gracias. Bien. Por último, como va a quedar ahí en las redes sociales, espero que su pastor me invite más seguido. Y espero poder estar con ustedes más seguido. Los invito a que no fallen a la iglesia. Es muy necesario escuchar la palabra de Dios. Te levanta, te anima, te dirige, ¿verdad que sí? Así que los espero el próximo domingo aquí en esta iglesia y espero pronto volver a estar aquí con ustedes. ¿Lo despido yo? Ok. Pues entonces, si no hay nada más, pues sería todo. Qué bueno que vino hoy. Sé que Dios habló a tu vida. Si eres nuevo, no te vayas sin que te registres aquí en la entrada, por favor, para tener tus datos, para cuando hagamos un evento especial, como el de mujeres o de hombres, para invitarte. Nada más para ubicarlos. Levanta tu mano, ¿quién viene por primera vez hoy?